Hola, buenas noches. Soy Camila Herrera, tocoginecóloga del Sanatorio Cruz Azul de Villa María y les voy a hablar de el uso de métodos anticonceptivos, o sea, de los anticonceptivos permitidos y los no permitidos, luego de un diagnóstico de cáncer de mama. Para empezar, repasar algunos números que son importantes para entender por qué es importante este tema, valga la redundancia. Saber que el cáncer de mama es uno de los más frecuentes en las mujeres actualmente, que todas las mujeres que padecen esta patología del 25 al 30% son premenopáusicas, o sea que aún menstruan bien, y de este grupo, del 25 al 30%, un 5% son menores de 40 años. Entonces son pacientes que tienen un alto riesgo de presentar un embarazo no deseado, bien, agravado por la imposibilidad de no poder utilizar todos los métodos anticonceptivos disponibles. Bien, ante este diagnóstico se reduce mucho la cantidad de anticonceptivos que se pueden utilizar. Bien, el porcentaje de embarazo en este grupo de riesgo, o sea, pacientes menores de 40 años expuestas a presentar un embarazo no deseado, es de aproximadamente 3,5%, lo cual no es despreciable en un contexto de una mujer con el diagnóstico de cáncer de mama. La OMS recomienda, bien, evitar los métodos hormonales en pacientes que tienen actualmente o que presentan actualmente el diagnóstico de cáncer de mama o que lo han presentado en el pasado. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es hormonosensible, bien, algunos de los tipos de cáncer de mama son sensibles a las hormonas. Esto quiere decir que si yo incorporo una hormona externa con un anticonceptivo, puedo empeorar el pronóstico de la enfermedad, ¿bien? Tanto con anticonceptivos combinados o con solo progestágenos. Aquí yo puse fotos de los anticonceptivos hormonales más utilizados actualmente, como son las pastillas anticonceptivas, la píldora, que puede ser combinado, quiere decir que tiene una parte de estrógenos y otra parte de progestágenos, el anillo vaginal, el parche, el implante subdérmico, bien, que es una cápsula que se implanta debajo de la piel, en el brazo, en la cara interior del brazo, bien, la inyección, el inyectable, que también es frecuentemente usado, y el DIU o SIU, bien, Sistema Intrauterino de Liberación Hormonal Local, en este caso el Mirena, que es muy conocido y muy utilizado por muchas mujeres actualmente, bien, también es uno de los métodos anticonceptivos contraindicados en pacientes que presentan o han presentado cáncer de mama. ¿Cuáles son los que son recomendados para utilizar sin restricciones, bien, cuando una mujer presenta este diagnóstico? El preservativo en el hombre, el diafragma en la mujer, pero los de primera línea son el DIU de cobre y los métodos quirúrgicos. Métodos quirúrgicos, llámese ligadura de trompas, bien, o mastectomía. Son métodos quirúrgicos anticonceptivos definitivos. ¿Por qué tienen una ventaja estos dos o son de primera elección frente a los otros? En el caso del DIU de cobre es el método de elección. Tiene una alta eficacia, o sea, es altamente efectivo para los resultados que quiero lograr, que es evitar el embarazo en pacientes con cáncer de mama. No tiene hormonas, que esto es uno de los puntos más beneficiosos. Es de larga duración. Es reversible, quiere decir, si yo me extraigo el DIU de cobre, puedo retomar mi fertilidad y se puede utilizar en pacientes sin hijos. Bien, se puede colocar el DIU de cobre. En cuanto a la anticoncepción quirúrgica, es un método irreversible, a diferencia del DIU de cobre, quiere decir que una vez que lo realizo no se puede retomar la fertilidad, es no hormonal también y es altamente efectivo. Hablamos de la ligadura de trompas y de la vasectomía dentro de los métodos de anticoncepción quirúrgica definitiva. Un punto a favor es saber que las nuevas tendencias sugieren, dentro
de los métodos quirúrgicos, una práctica quirúrgica que se denomina salpingectomía bilateral, donde se extraen las dos trompas de falopio, se sacan. Esto como método preventivo, digamos, o que disminuye el riesgo del cáncer de ovario. No se saca una porción de la trompa como se hace habitualmente en la técnica de ligadura de trompa, sino que se extrae la totalidad de la trompa de falopio, de las dos trompas de falopio. Eso se llama salpingectomía bilateral. Bien, un tema importante a tratar es el SIU, que recién lo nombramos, o Sistema Intrauterino de Liberación de Levonorgestrel, en este caso, que es un progestágeno. Las guías recomiendan que la preocupación por la progresión de la enfermedad puede ser menor con el SIU o Mirena que con los anticonceptivos hormonales combinados. Bien, o sea que hay un menor riesgo de progresión de la enfermedad utilizando el Mirena que el resto de los anticonceptivos hormonales. Sin embargo, está contraindicado su uso, o sea, no se recomienda el uso del Mirena en pacientes que tienen cáncer de mama o que han tenido cáncer de mama. A no ser casos particulares de indicación médica, bien, tanto del ginecólogo como del oncólogo, que se permite la utilización de este método anticonceptivo. Pero en general, en la población en general, no se recomienda su uso. Hay otro grupo de pacientes que no presentan ni han presentado el cáncer de mama, bien, pero que son portadoras de una mutación genética que las vuelve pacientes de alto riesgo para presentar cáncer de mama. O sea, hay una anomalía, bien, en algunos de sus genes que la predispone más aún que la población en general para presentar cáncer de mama. Son la mutación en los genes BRCA1 y BRCA2. Esto las vuelve pacientes de riesgo, de alto riesgo, para presentar cáncer de mama. En estas pacientes no hay modificaciones en cuanto a la indicación del uso de métodos anticonceptivos. Se tratan como la población en general y no se contraindica ningún tipo de método anticonceptivo. Pueden usar anticonceptivos hormonales, los que deseen, sin ningún tipo de contraindicación. Bien, porque el riesgo que presentan no se modifica con el uso de estos anticonceptivos, entonces no se contraindica su uso. Otro punto importante a ser aclarado es el uso de la anticoncepción de emergencia, ¿bien? En pacientes con cáncer de mama. Esto quiere decir pacientes que han tenido un accidente, bien, alguna relación sin cuidado o rotura de algún método anticonceptivo, de descenso del DIU, del preservativo, bien. En ese caso, si bien el cáncer de mama se considera un cáncer que es sensible a las hormonas externas, en el caso de la anticoncepción de emergencia, los beneficios, o sea, evitar el embarazo, sobrepasan los riesgos. Bien, entonces en este caso no se contraindican los anticonceptivos de emergencia. El más utilizado y disponible es el anticonceptivo levonorgestrel de 1,5, que viene de un solo comprimido en algunas presentaciones o de 2 comprimidos 0,75 cada uno. O sea que no se contraindica el anticonceptivo de emergencia. Para concluir, ¿qué son las cosas que sí se deben hacer frente a una situación en la que debo utilizar un método anticonceptivo o necesito utilizar un anticonceptivo o quiero utilizarlo, presentando actualmente o en el pasado un diagnóstico de cáncer de mama? Siempre acompañar e indagar sobre qué tipo de método anticonceptivo desea utilizar el paciente. Asegurarle siempre la provisión de un método para evitar el embarazo. No, se deben ofrecer métodos no hormonales, preferentemente el DIU de cobre, que es el método de elección, bien, el indicado por la OMS. Podemos ofrecer también métodos quirúrgicos dependiendo de los deseos de la paciente. Bien, si la paciente no tiene más deseos de fertilidad, se puede ofrecer un método quirúrgico irreversible, bien, por su alta eficacia y por la ausencia de hormonas.
Se pueden realizar o detectar las pacientes que se beneficiarían con la salpingectomía o extracción de ambas trompas de falopio, bien, en una intervención quirúrgica para realizarlo. Y en lo posible, informar sobre la posibilidad del uso sin contraindicaciones, a pesar del cáncer de mama, de la anticoncepción de emergencia. Es importante que quede claro que sí se pueden utilizar los métodos de anticonceptivos de emergencia en pacientes que han tenido o tienen cáncer de mama. ¿Cuáles son los no? Los que no debo realizar o los que no debo recomendar. No se recomienda suspender un anticonceptivo, y este es un punto muy importante, a una paciente que está usando un método hormonal y que es diagnosticada de cáncer de mama, porque eso le pone en situación de riesgo. Bien, al menos hay que esperar hasta que nos aseguremos que le hemos indicado y que está utilizando otro método efectivo. No se debe entonces suspender abruptamente el método anticonceptivo ante una situación de diagnóstico de cáncer de mama. No prohibir el uso de anticoncepción de emergencia. No se recomiendan el uso de anticonceptivos hormonales, bien, de ninguna vía, ya sea la vía oral, el inyectable, los parches, los anillos, y también está contraindicado el uso del Mirena. Acá, bien, el uso del Mirena, y si de forma excepcional se llegara a utilizar un Mirena, porque lo acordó con el médico, tocoginecólogo, con el oncólogo de la paciente, esto debe ser siempre bajo supervisión médica, con la autorización del oncólogo y con la decisión informada de la paciente de los riesgos de utilizar este método anticonceptivo. Siempre es importante. Como conclusión final, no se pueden utilizar métodos anticonceptivos hormonales. Los recomendados son el DIU de cobre y la anticoncepción quirúrgica, en el caso de que la paciente lo desee. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla. Hasta luego.